A veces, ciertos comportamientos parecen ser la única salida en medio del caos. Comienzan de manera casi imperceptible, como una forma de escapar de una sensación persistente de incomodidad o vacío. Lo que en un principio puede parecer un intento pasajero, con el tiempo se convierte en un patrón, y ese alivio momentáneo se transforma en una rutina que consume cada vez más. Este círculo vicioso no se trata solo de buscar un poco de paz, sino de algo más profundo. Lo que impulsa estas conductas destructivas no es la simple búsqueda de placer, sino la necesidad de llenar un vacío que parece interminable. Y aunque la acción en sí misma parezca autodestructiva, lo que realmente está sucediendo es una búsqueda de algo perdido, un intento de reconectar con algo que falta, algo que no se puede ver ni entender fácilmente. Este proceso es mucho más que una respuesta inmediata a una necesidad. Se trata de una reacción a una herida invisible, a un dolor que se escapa de la conciencia. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué algunas personas caen profundamente en la adicción, mientras que otras parecen sortear estas tentaciones sin mucho esfuerzo? La adicción no es solo un desafío físico, es uno de los más grandes misterios de la psique humana. En nuestra sociedad, toma muchas formas, desde el abuso de sustancias hasta comportamientos compulsivos, pero todos tienen algo en común. Son un intento de llenar un vacío existencial profundo, un vacío que a menudo no somos capaces de reconocer hasta que se convierte en una carga abrumadora. ¿Qué hay detrás de esta casi incontrolable necesidad de escapar de la realidad? ¿Es simplemente una falta de fuerza de voluntad? ¿O hay algo más profundo que la mayoría no percibe? Explorar la adicción desde perspectivas como las de Carl Jung y el médico y autor Gabor Mate nos da una visión más clara de cómo se manifiestan las adicciones y por qué a veces se convierten en ciclos que son difíciles de romper. Veremos que las conductas adictivas no son simplemente respuestas a factores externos, sino reflejos de conflictos internos no resueltos. Carl Jung creía que las adicciones no son simplemente defectos de carácter o debilidades morales, sino expresiones de una psique humana desequilibrada. Según Jung, las adicciones son esencialmente formas de intentos de escape para hacer frente al sufrimiento psicológico o un vacío existencial, cuando una persona no puede enfrentar sus propios problemas internos. Busca alivio en conductas adictivas que, aunque ofrecen una solución temporal, no resuelven el dolor profundo. Jung veía la psique como un todo, una red compleja de aspectos conscientes e inconscientes. Cuando alguien cae en la adicción, a menudo es un intento inconsciente de llenar un vacío interior. Este vacío puede surgir de varias formas: falta de significado, desconexión emocional o aspectos de la personalidad que no han sido reconocidas ni aceptadas. Jung también creía que las adicciones son una forma de escapar de la realidad en tiempos de estrés, angustia o crisis existencial. Un individuo puede buscar refugio en sustancias o comportamientos compulsivos como una forma de escapar de las presiones de la vida. Sin embargo, este escape nunca es permanente y volver a la realidad suele ser más difícil, creando un círculo vicioso donde la adicción no resuelve el problema, sino que lo empeora. En su libro, En el reino de los fantasmas hambrientos, Gabor Mate explica que las necesidades falsas, sin importar cuántas veces se satisfagan, nunca pueden dejarnos verdaderamente satisfechos. El cerebro, por así decirlo, nunca siente que ha tenido suficiente para poder relajarse y concentrarse en otros asuntos esenciales. Es como si después de una comida completa todavía sintiéramos hambre y tuviéramos que buscar inmediatamente más comida. Define la adicción como cualquier comportamiento repetitivo, relacionado o no relacionado con
sustancias en el que una persona siente la necesidad de persistir a pesar del impacto negativo que tiene en su vida. Y en la vida de los demás es común caer en adicciones a sustancias, pero las adicciones conductuales también son frecuentes y pueden ser igualmente destructivas. El uso compulsivo de las redes sociales, pornografía, videojuegos, juegos de azar, sexo, compras e incluso actividades como el ejercicio o el trabajo pueden convertirse en adicciones. Cualquier pasión puede transformarse en una adicción. La pregunta central es, ¿quién tiene el control? ¿El individuo o el comportamiento? Es posible dominar una pasión, pero una pasión obsesiva que una persona no puede controlar es una adicción, si has dudado. Hazte una pregunta simple. Dado el daño que te estás causando a ti mismo y a los demás, ¿estarías dispuesto a parar si la respuesta es no eres adicto y si no puedes detener el comportamiento? O cumplir tu promesa de parar, entonces has caído en la adicción. El debate sobre las causas de la adicción es largo, mientras que algunos explican la adicción como un problema inherente a las personas. Una explicación más precisa de ACC es que la adicción surge de la interacción entre el sujeto y el objeto. Una adicción se desarrolla cuando un individuo quiere cambiar regularmente su estado subjetivo o sentido del ser y depende de un objeto o actividad para generar ese cambio deseado. Mate concluye que la raíz de toda adicción, ya sea severa o leve, es un intento de aliviar el sufrimiento y el dolor emocional, más allá de la búsqueda de placer. El uso crónico de sustancias es un intento desesperado del adicto por escapar de su dolor interior. Sirve para profundizar el vacío, dejándonos aún más vacíos que antes, dada la cantidad de personas que crecen en hogares abusivos o emocionalmente ausentes, junto con el estado corrupto de la sociedad. No es sorprendente que muchos recurran a las drogas y a las adicciones conductuales como una forma de lidiar con la vida. Este movimiento no es del todo irracional o ineficaz, ya que las adicciones funcionan, al menos temporalmente, son muy efectivas para aliviar el sufrimiento y el dolor emocional. Gabor Mate comparte la historia de un drogadicto que explicó la razón de su consumo de drogas para no sentir los sentimientos que siento cuando no consumo drogas. Las adicciones no solo son efectivas para brindar alivio del sufrimiento y el dolor emocional, sino que también pueden elevar temporalmente a alguien de la monotonía o la miseria de la vida diaria, llevándolos a experiencias llenas de emoción, significado y alegría. El psicólogo William James, a principios del siglo XX, discutió los efectos del alcohol, enfatizando que no solo alivia la tensión, sino que también puede inducir un estado similar a una experiencia espiritual, al menos hasta que la intoxicación por alcohol comienza a afectar la mente y el cuerpo, como James escribió en Las variedades de la experiencia religiosa. El dominio del alcohol sobre la humanidad se debe sin duda al profundo misterio y la tragedia de la vida, y destellos de algo que reconocemos como excelente se conceden a tan pocos de nosotros solamente en las fugaces fases iniciales de lo que es en su totalidad un envenenamiento tan degradante. Aunque las adicciones pueden funcionar a corto plazo al confiar en atajos para el alivio emocional y la felicidad, con el tiempo se paga un precio. Cuanto más persistimos en una adicción, más crece nuestra tolerancia y más dependemos de la sustancia o actividad para sentir cualquier emoción positiva, lenta, pero seguramente la adicción se convierte en el punto central de nuestras vidas, mientras que todo lo demás que podría proporcionar satisfacción duradera, nuestra salud, relaciones, creatividad, carrera y sentido de propósito, se desvanece a la periferia. Además, la adicción altera la estructura del cerebro de maneras que socavan nuestro control voluntario cuando estamos atrapados bajo el control de una adicción. A menudo nos encontramos en lo que se llama bloqueo cerebral,
que hace que nuestras acciones sigan nuestros impulsos adictivos, mientras parte de nuestra mente observa de cerca incapaz de hacer nada, sabiendo muy bien que estamos destruyendo nuestra mente, cuerpo y potencial. Dada la fortaleza de la adicción, surge la pregunta vital: ¿cuál es la posibilidad de superar una adicción? El problema al enfrentar cualquier intento de vivir una vida renovada y libre de adicciones es que el mismo mecanismo que necesita sanar el cerebro es el que está dañado por la adicción. Como advierte Gabor Mate, cuanto más intensa es la adicción, mayor es la anormalidad cerebral y mayores los obstáculos biológicos para lograr la salud. Afortunadamente, nuestros cerebros son notablemente resistentes. Incluso en la vejez, es posible que el cerebro se reestructure de maneras que nos permitan vivir, quizás por primera vez, una vida plena, saludable y libre de adicciones. Esto nos lleva a un concepto interesante llamado conciencia notal. Esta forma de conciencia puede interrumpir el ciclo de la adicción, porque en lugar de sucumbir a las polaridades del placer y el dolor, el anhelo y la satisfacción, permite a la persona experimentar el espectro completo de la experiencia humana con profunda equidad, según Carl Jung. El proceso de superar cualquier patrón vicioso comienza con la conciencia, sin la capacidad de mirar hacia adentro y reconocer los propios mecanismos internos. El individuo está condenado a repetir los mismos comportamientos sin percibir la raíz de sus problemas. Este proceso de conciencia es un paso crucial para la transformación, ya que permite al individuo darse cuenta de que la adicción no es más que un escape del verdadero problema psicológico. El primer paso para superar el vicio es reconocer su existencia y el impacto que tiene en la vida de la persona. Esto puede parecer simple, pero muchas personas se encuentran atrapadas en el círculo vicioso de negación durante años, sin cuestionar profundamente las razones que los llevan a buscar alivio en conductas dañinas, cuando el vicio finalmente se reconoce como una solución temporal a un dolor mayor. El proceso de sanación comienza a partir de ese punto. El individuo debe reflexionar sobre los aspectos de su vida que lo llevaron al vicio. La reflexión es esencial, ya que sin ella, la persona no puede comprender las causas profundas de sus pensamientos. Jung describió la psique humana como llena de capas de complejos y símbolos que permanecen ocultos hasta que el individuo está dispuesto a mirar hacia adentro. El vicio, según Jung, es una manifestación simbólica de lo que está oculto en la psique, un intento inconsciente de lidiar con el sufrimiento y las sombras internas. Cuando una persona comienza a reflexionar sobre su vicio, en realidad está comenzando el viaje hacia la individuación. La individuación, un concepto central en la psicología de Jung, nos enseña que el verdadero crecimiento personal se logra cuando integramos todos los aspectos de nuestra psique, tanto los positivos como los negativos. Este proceso de integración requiere enfrentarnos a la sombra, aquellos aspectos reprimidos de nosotros mismos, sin juzgarlos, pero con la intención de entender lo que tienen para ofrecernos. Aunque este camino hacia la autocomprensión puede ser doloroso, es, en última instancia, la clave para nuestra liberación. En el contexto de la adicción, esta reflexión es fundamental. Identificar los patrones de pensamiento y las emociones que mantienen los comportamientos adictivos es un paso crucial. Por ejemplo, un alcohólico podría descubrir que el alcohol no es solo una forma de evasión, sino una manera de afrontar la soledad o un vacío existencial. En este caso, el vicio no se trata solo de la sustancia en sí, sino de un mecanismo de defensa frente al sufrimiento emocional. Cuando la persona toma conciencia de esto, comienza a buscar formas más saludables de enfrentar sus emociones, reemplazando el vicio por conductas más constructivas.
Uno de los grandes malentendidos sobre la adicción es pensar que es solo una cuestión de falta de voluntad. En realidad, la adicción refleja algo mucho más profundo. No se trata de una debilidad de carácter, sino de un problema interno más complejo. Si bien la responsabilidad personal es fundamental, también es necesario reconocer que el proceso de superar la adicción, aunque esencialmente interno, se ve profundamente influenciado por el apoyo social y la reintegración en una comunidad. Las personas no están solas en sus luchas. El apoyo mutuo y la conexión con los demás son claves en el proceso de curación. La adicción no solo es una batalla interna, también está influenciada por las relaciones con nuestro entorno. El apoyo de una comunidad puede ser un factor decisivo en el restablecimiento del equilibrio, recordándole a la persona que, a pesar del sufrimiento, hay esperanza y caminos para sanar. El proceso de curación comienza con la autocompasión. La adicción puede ofrecer un alivio temporal al dolor, pero no aborda la causa subyacente. Reconocer que la adicción es una forma de lidiar con el dolor emocional o el vacío interior es el primer paso hacia la curación. Con mayor autoconciencia, la persona empieza a romper el ciclo destructivo y a comprender sus necesidades más profundas, comenzando a sanar el dolor que hay detrás de la adicción. Es vital que, en este proceso, la persona se aprenda a ser paciente consigo misma. La curación lleva tiempo, y aunque el camino sea arduo, cada paso hacia la autocomprensión y la aceptación es un paso hacia la libertad. Al integrar los aspectos reprimidos de su psique, la persona encuentra un sentido más profundo de paz y significado. Superar la adicción no es solo abandonar una sustancia o comportamiento, sino reconstruir la vida desde una comprensión más profunda de uno mismo, aceptando tanto lo positivo como lo negativo y desarrollando una mayor fortaleza emocional. La verdadera curación consiste en abrazar toda nuestra esencia, sin ocultar ninguna parte, para vivir de una forma más auténtica y plena. Es momento de mirar hacia adentro y cuestionarnos. ¿Qué está detrás de nuestros comportamientos? ¿Qué estamos buscando realmente al recurrir a lo que sabemos que nos daña? Reflexionar sobre nuestras acciones es el primer paso hacia la verdadera liberación. ¿Cómo estás enfrentando tus propios desafíos? Te invitamos a compartir tu perspectiva y a abrir el diálogo sobre este viaje hacia la sanación.